Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos en esta noche continuando con fundamentos de la fe apostólica. Damos la bienvenida a todos los que se han conectado y también a quienes van a conectarse y ver posteriormente este video. Entonces vamos a comenzar en esta noche con una porción de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Dice la palabra del Señor, muertos al pecado. En Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a orar al Señor después de haber leído esta porción del libro de Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para meditar en tu palabra, para estudiar acerca de la fe apostólica. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo sea guiando esta enseñanza, que el Espíritu Santo nos recuerde las Escrituras y seamos edificados con ellas, exhortados, pero también consolados. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Bendigo a cada persona que está en contacto y te pido, Señor, que tu presencia, Señor, sea allí, en cada hogar. Tu presencia sea bendiciendo cada casa, cada familia, cada persona que está en contacto con esta enseñanza de tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Y te damos gracias, bendito Dios, porque ciertamente donde se predica tu palabra, allí está tu presencia. Por lo tanto, te pido también, Padre, que extiendas tu mano sobre tu pueblo que escucha la palabra. Y mientras estoy predicando, Señor, tú seas obrando sanidades y milagros en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces vamos a continuar aquí el tema que tenemos desde el viernes pasado. Es acerca de la fe apostólica. El propósito es despertar interés por la reactivación de los principios de la fe apostólica. Esa fe que fue anunciada primeramente por el Señor, los discípulos la aprendieron esa fe de Jesús. Hablamos de la doctrina. Cuando hablamos de la fe apostólica estamos hablando de la doctrina que enseñaron los apóstoles, es decir, el fundamento de la iglesia, los principios de doctrina cristianos sobre los cuales descansa nuestra fe. Entonces, el propósito es que conozcamos acerca de esta fe apostólica. Estamos viendo precisamente el fundamento de la fe apostólica y vamos a ver la parte. Ya vimos el numeral A, que es el fundamento de la fe apostólica, y también vamos a ver el numeral B. Vimos del numeral B, que se titula la proyección de la fe apostólica. Vimos el número 1, proyección en lo doctrinal. Ahora vamos a ver la proyección en lo espiritual, ¿sí? Relacionado a lo ético-moral, ¿sí? Relacionado a lo ético-moral, o sea, a la santidad. Y vamos a ir a algunas porciones de la palabra del Señor porque es el fundamento, o sea,
Estamos viendo la fe apostólica y la mejor fuente es la Biblia. La Biblia contiene toda la fe apostólica, entonces vamos a ir primeramente entonces estamos mirando el punto proyección en lo espiritual. Relacionado con la santidad, ¿sí? Entonces la proyección en lo espiritual tiene varios puntos. El primero que vamos a ver es lo relacionado con la santidad. Luego estaremos viendo también lo relacionado con la comunión que había en la iglesia. Después, parte C, relacionado a la oración. ¿Cómo era la iglesia apostólica? Una iglesia de oración. También, como cuarto punto, relacionado a la obra del Espíritu Santo y relacionado con la palabra. Bueno, vamos a detenernos entonces, proyección en lo espiritual, relacionado con la santidad. 1 Pedro 1, 14 al 16. 1 Pedro 1, 14 al 16. Entonces, allí en 1 Pedro encontramos esta palabra que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, aquí el apóstol Pedro está haciendo un llamado a la santidad. Y ciertamente este es uno de los temas sobre los cuales se debe enseñar a la iglesia, de que Dios es un Dios santo y nosotros estábamos hundidos en el pecado, pero por gracia fuimos salvos y a través de la sangre de Cristo fuimos santificados, fuimos purificados, fuimos lavados y fuimos santificados. Así que debemos permanecer en esa santidad que Dios hizo al hacernos nacer de nuevo. Este es un tema que viene desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, entonces allá en Levíticos 11, 44 y 45 dice la palabra: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Bien, entonces la santidad es vivir de acuerdo a la palabra del Señor, en obediencia a la palabra del Señor. No contaminarnos con el pecado del mundo, tampoco guardar pecado en nuestro corazón, ¿sí? Y el Espíritu Santo santifica nuestra vida. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo, entonces el Señor santificó nuestra vida, pero nosotros debemos mantenernos en esa santidad. La santidad no es una meta que alcanzar, sino es un resultado que hay que mantener, porque Cristo nos lavó con su sangre preciosa y nos santificó. Así que a nosotros nos corresponde mantenernos en santidad. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, a los romanos y a nosotros, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo o también a este mundo, a su manera de pensar, a su manera de obrar, a sus deseos, a sus metas e intenciones del mundo, sino que nosotros debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestro pensamiento. Y es a través del estudio y la enseñanza de la doctrina apostólica que nuestra mente va siendo renovada para que entendamos y comprendamos exactamente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora en 1 Juan 2:6, notemos aquí que
tenemos a los apóstoles hablándonos, predicándonos en esta noche. El apóstol Pedro ya nos dijo: sed santos porque el Señor nuestro Dios es santo. Pablo nos dice que no nos conformemos a este mundo, ¿sí? Que no participemos en sus obras infructuosas, sino que nosotros también andemos con una mente renovada en santidad. Y Juan, el apóstol, también nos dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, Jesucristo es nuestro ejemplo. Y Jesucristo anduvo en santidad y en obediencia al Padre. Así que también nosotros debemos andar en santidad y en obediencia a nuestro Padre Celestial. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Él oró al Padre, allá en Juan capítulo 17 dice que Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que no debemos de olvidarnos de que no somos ciudadanos del mundo, sino ciudadanos del reino de los cielos. Y que Dios ha hecho de nosotros su pueblo especial para Él. Ha hecho de nosotros ciudadanos del reino de los cielos y tenemos una cultura diferente a la cultura del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: no se conformen a este mundo, sino cambien de pensamiento, tengan el pensamiento de Dios respecto de vosotros, de quiénes sois en Cristo Jesús. Bueno, entonces en Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Entonces, 1 Juan 2, vamos a ir a 1 Juan capítulo 2 y leemos nuevamente estos versículos que son muy importantes. Entonces, que nos hablan precisamente de la santidad, ¿sí? La fe apostólica hace énfasis en la santidad. Entonces dice el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, claramente aquí el Señor nos está diciendo por el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Especialmente se refiere esto precisamente a las cosas que la gente del mundo les gusta y que aman, los deleites de este mundo, placeres, y también se refiere a los deseos de los ojos, el mundo en que anda, en los deseos de sus ojos. Por eso la pornografía se ha convertido en una empresa también para mucha gente. ¿Por qué? Porque da grandes resultados, porque tiene grande atención del mundo. Entonces, y así, hay muchas cosas del mundo que nos contaminan a través de las cosas que el mundo ofrece. Muchas veces nosotros somos contaminados con la manera de pensar, con la manera de obrar del mundo, pero el Señor dice que tengamos cuidado con esto, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Recordemos que Dios nos sacó, nos rescató de una vana manera de vivir en la cual estábamos esclavos y que éramos por naturaleza hijos de ira, dice la palabra, a causa de la manera vana en que vivíamos. Pero Dios en su misericordia nos rescató y nos salvó. Bueno, sepamos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y vamos a ir a Efesios 5, 1 al 8. Efesios 5, 1 al 8. Recordemos pues que aquí estamos hablando de la parte de la proyección de la fe apostólica en cuanto a lo espiritual, en la parte de la santidad, ¿sí? Entonces, Efesios 5, dice la palabra de esta manera. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Somos llamados a imitar a Dios como hijos amados. Él es nuestro Padre, Él es santo y nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces somos llamados a vivir en amor, andar en amor. Entonces, andar en amor es andar perdonando a las personas, bendiciendo a los que nos maldicen, ¿sí? Orando por los que nos vituperan, haciendo bien a los que nos maltratan. Entonces, no hay que devolver mal por mal, sino amar aún a los enemigos, dice el Señor Jesús. Bueno, aquí dice en cuanto a algunas cosas que habíamos, de las cuales fuimos rescatados del mundo, pero muchas veces está la tentación. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Entonces, precisamente por eso necesitamos ser guardados del mundo, porque en el mundo ¿qué hay? Tentación hacia el pecado, hacia las cosas del mundo que la mayoría de las cosas que el mundo ofrece son vanidad y muchas de ellas son pecado y crean enemistad con Dios. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ¿sí? Entonces, nuestros intereses son diferentes a los intereses del mundo. No significa que nosotros no tengamos una aspiración de prosperar y ser bendecidos en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Claro que sí, Dios desea bendecirnos. Y dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello, ¿sí? Entonces, aquí habla de la fornicación, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, estas cosas eran de las cuales Dios nos rescató, pero se advierte que no volvamos a ellas. También dice, ni palabras deshonestas, versículo 4, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, la cultura nuestra es diferente de la cultura del mundo. Nosotros tenemos la cultura del reino de los cielos y aquí está. Esto que estamos declarando es cultura del reino de los cielos, una manera diferente de hablar, de vivir, de proceder, ¿sí? También dice el versículo 5 de Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno, ¿sí? Ningún fornicario, ¿sí? Ni o inmundo o avaro, o sea, gente que hace cosas que son inmundicia delante de Dios, ¿sí? No podemos como ciudadanos del reino de los cielos volver a practicar cosas de hechicería, de brujería, consultar con hechiceros o brujos, porque hay creyentes pues, que son niños en la fe y todavía consultan horóscopos, consultan hechiceros y brujos, ¿sí? Dependen de estas cosas, pero el Señor considera todo eso como inmundicia. Entonces dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Bueno, toda esta palabra que hemos venido leyendo, escrita por los apóstoles, ¿a qué lleva? Pues a una exhortación a que no volvamos a practicar las cosas de las cuales Dios nos rescató y de las cuales tenemos clara conciencia de que son pecaminosas, de que son abominación delante de Dios. Entonces, ni siquiera las traigamos al pensamiento, porque el enemigo muchas veces trata de hacer que retomemos cosas del mundo. ¿Por qué? Porque volvemos a tener pensamientos de esas cosas y no hay que dar lugar a esos pensamientos. Por el contrario, dice la palabra que debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debemos de pensar. Pero pensar en cosas de las cuales nos avergonzamos y cosas perversas y malas que hacíamos antes de venir a Cristo, esos pensamientos debemos descartarlos, porque son tentación. No podemos albergar eso. Por eso es que el apóstol Pablo ya nos advirtió que debemos renovar nuestro pensamiento, desechar todos esos pensamientos del viejo hombre. Bueno, también continuamos entonces hablando o predicando aquí sobre la fe apostólica relacionada con la santidad, con lo espiritual. Entonces, Gálatas 5 también nos exhorta a que nosotros mantengamos santidad en nuestra vida. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, esto contrista al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no desea que participemos en los deseos de la carne. Y repito, contrista al Espíritu Santo. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el Señor nos anhela celosamente, anhela que andemos en santidad. Así que de aquello que tenemos conciencia de que es pecado en nuestra vida, y que aún no nos hemos limpiado de esa contaminación de pecado, debemos de tomar la firme decisión de apartarnos de eso. Pero ahora dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. A veces conservamos todavía imágenes y conservamos amuletos que fuimos de pronto de turismo a algún lugar y de allí trajimos alguna situación que corresponde a cuestión de a dioses paganos, que para buena suerte, para que nos vaya bien, traemos muchas veces a nuestras casas cosas que para otras culturas son signos de buena suerte, es decir, y nosotros lo traemos también como que para la buena suerte, pero nosotros no debemos creer en buena suerte ni en agüeros. Contra el pueblo de Dios no hay tampoco hechicería ni brujería, o sea, no tenemos que tener contras contra esas cosas, ni amuletos, ni talismanes, ni cosas así que expresen confianza en esas cosas y no en Dios. Así que todo aquello que nos haga quitar la mirada de Dios y ponerle en algo para protección o para bendición, se convierte en idolatría. Entonces dice la Escritura que versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas. Estamos hablando de las obras de la carne, de las cuales debemos de renunciar a ellas. Entonces, todas estas cosas, enemistades, y uno como creyente no puede tener enemistades. A veces hay creyentes que tienen enemistades con los vecinos, enemistades con los compañeros de trabajo, no se pueden llevar bien. Entonces, no, tenemos que nosotros andar en amor, como ya lo leímos anteriormente, perdonar al que nos ha ofendido, hacer bien a aquellos que en un momento dado nos han hecho mal, pero hay la oportunidad de hacerles bien, hagámoslo, porque eso es lo que nos diferencia a nosotros. Y que así como nuestro Padre Celestial hace llover sobre malos y buenos, así también nosotros debemos hacer favores a malos y buenos, ¿sí? Sin distinción. Entonces habla aquí de dejar los celos, ¿sí? Los celos también son algo nefasto en el matrimonio. No debemos no se puede admitir o aceptar en un matrimonio acerca de los celos, ¿sí? Entonces, ni provocarlos ni tenerlos. Entonces, tenemos que vivir en santidad y en confianza con nuestra pareja, sea hombre o mujer. Digamos, no me refiero me refiero a matrimonios entre un hombre y una mujer. Entonces es necesario que nosotros no tengamos esa desconfianza, ¿sí? Sino confianza, porque eso ayuda mucho a la relación matrimonial. Y cuando se tiene la confianza en el esposo, en la esposa, entonces eso es muy bueno. Y no debemos dar lugar a que se pierda esa confianza y que se presenten los celos, precisamente. Entonces dice aquí que esas son obras de la carne, los celos. Recuerdo una pareja por la cual oré, porque el esposo era muy celoso, entonces, y era sin motivo. Digamos, si ellos antes de ser creyentes, pues iban a una fiesta y siempre terminaba esa fiesta en pelea del esposo con la esposa. ¿Por qué? Porque había bailado con otro y que otro la había mirado y bueno. Y era un espíritu de celos que este hombre empezó por una obra de la carne, pero luego tenía un espíritu de celos. Y era tan intensa esos celos que el hombre a veces pedía permiso en el trabajo y se venía a espiar a la esposa a escondidas a ver si estaba viéndose con alguien. Pero eso era un espíritu de celos que había terrible. Oramos por él y fue libre, porque la esposa ya estaba, el hogar estaba invivible. Inclusive ella tuvo un intento de suicidio a causa de esa condición de que el hombre siempre estaba celándola y formándole problema. Bueno, entonces celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todas estas son obras de la carne de las cuales Dios nos rescató, ¿sí? Y precisamente un hogar cristiano es un hogar diferente, no debe haber ni iras, contiendas, disensiones, cosas de esas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, la palabra es clara. Si uno practica estas cosas, o sea, habiendo sido rescatado de ellas, vuelve a hacerlas, entonces a mí me sorprende ver muchas veces en el Face fotografías de creyentes ahí celebrando y donde se ve que hay licor, donde hay cerveza en sus reuniones. Entonces el Señor no quiere que volvamos a esas situaciones de borracheras y de estar atados por vicios. Entonces no podemos volver atrás, sino que Dios nos ha llamado a santidad.
Bueno, dice también la escritura acerca del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces notemos lo siguiente, aquí están las dos culturas. La cultura del mundo, que son las obras de la carne, y la cultura del ciudadano del reino, que es andar en el fruto del Espíritu, o sea, en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, esto no tiene censura. Lo demás sí es censurable y condenable. Entonces también dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya la carne está crucificado, significa muerto, ¿sí? Han crucificado la carne, es decir, la carne en el creyente debe estar muerta. Está crucificada con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Y versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, estamos leyendo en Gálatas, notemos que estas son exhortaciones a la santidad. ¿Sí? Ahora, pues la fe apostólica, a veces hay congregaciones que se especializan en predicar solamente santidad. No, este es un tema de predicación, de exhortación para vivirlo. Pero también la iglesia tiene que hacer énfasis en otros temas también, porque no solamente Dios nos llama a andar en santidad, sino también hay otros temas que son de edificación para nuestra vida. Vamos a ir a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Ahí enseguida de Gálatas está Efesios. Y esta es la doctrina, mire, que se enseñó en antes del año 70, o sea, del año 30 más o menos del año 34, 33 en adelante. Esta doctrina se enseñó hasta el año 70 en Jerusalén, antes de que los romanos invadieran la ciudad y la destruyeran. ¿Sí? Y en ese tiempo se escribió la mayor parte de toda esta doctrina apostólica. Entonces vamos a Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, no anden como los gentiles que no se han convertido a Dios. ¿Sí? Porque ellos andan en ¿qué? Pues en vanidades, en la vanidad de su mente. Yo recuerdo que en un trabajo que tuve los viernes, cuando se terminaba la jornada, pues ya tenían los compañeros armados programas y se iban de rumba. Y bueno, eso era un desorden porque después comentaban cosas de las que hacían y aún terminaban acostándose con compañeros que eran casados y bueno, y habían personas ahí que hacían situaciones, digamos, de engaño, terribles. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí la palabra, que los gentiles que no conocen a Dios andan en la vanidad de su mente, y eso es lo natural para ellos. Programas donde hay borrachera, donde hay sexo. Entonces, estas cosas para el creyente, el creyente debe guardarse de esas cosas. Dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y esto es lo que trae desorden terrible a la sociedad, ¿sí?
¿De dónde salen tanta violencia los fines de semana? Pues de todos esos programas que se hacen con compañeros, con amigos de mundo, y muchas veces terminan esas fiestas en violencia y aún en muertos. Se incrementan los fines de semana en las grandes ciudades, se incrementa el número de muertos. La atención en los hospitales, en la sala de emergencia o de urgencias, es el tiempo más atareado que hay, los fines de semana, a consecuencia de las riñas, de la violencia. Entonces, esa es la vanidad en que anda la gente del mundo, los gentiles que no conocen a Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero mire el poder del Evangelio. El poder del Evangelio se ha manifestado a nosotros porque nos transformó, nos sacó, rompió esa atadura que teníamos nosotros en el mundo y nos ha hecho personas santos para Dios, ¿sí? Ciudadanos del reino de los cielos con diferentes costumbres a las del mundo. Dice, habla también aquí, continúa hablando acerca del carácter y de la conducta de las personas, de los gentiles que no conocen a Dios. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es lo que vemos, lo que le estaba contando, de programas que se hacen con compañeros, con amigos, se va. Los trabajadores de la empresa terminan el trabajo, los de la oficina arman su rumba y terminan siendo infieles a sus esposas, a sus esposos, en fin. Y eso es una atadura porque se repite semana tras semana y mes tras mes y año tras año. Entonces dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El versículo 22 es muy diciente, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y créame que no se puede vivir un cristianismo exitoso si uno anda entre dos aguas, si uno anda con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Esa apariencia un día termina por ser descubierta. Y además, jamás nosotros podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Nosotros podemos aparentar santidad y rectitud delante de nuestra esposa, de nuestro esposo o de nuestros padres, ¿sí? Aparentar y ir inclusive a la iglesia, ¿sí? Yo conocí una chica que sus padres cristianos, pero ella no se había afirmado y ella pues acompañaba a los padres a la iglesia, pero ya había ido a la universidad y en el tiempo que estuvo en la universidad tuvo varios abortos, ¿sí? Entonces, y sin embargo asistía a la iglesia. Entonces notemos que esa es una doble moral, una doble vida, que es lo que la fe apostólica nos enseña a que debemos rechazar esa vana manera de vivir, esa manera de vivir en forma engañosa para nosotros mismos, porque dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, se engaña a sí mismo. Eso está en Gálatas 1:21. Dice que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Bueno, entonces el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí nuevamente viene la insistencia en la renovación de la mente. Entonces hay que despojar de la mente de todo pensamiento mundano, de todo pensamiento del mundo. No hay que darle lugar
a que si alguien nos invita y nos pinta un programa muy, muy chévere de rumba, no hay que detenerse a pensar en eso. ¿Por qué? Porque va a terminar aceptándolo. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra, a renunciar a esos pensamientos, a renovar tu mente. Así que hay que desechar esas cosas a tiempo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Estamos leyendo de Efesios 4, 23. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces a veces también ya llevamos tiempo como cristianos y hemos dado lugar a veces nos hemos venido acostumbrando a tener ira, enojo y explotamos con facilidad y ya estamos cambiando la cultura del reino por la cultura del mundo, porque Dios nos ha llamado a que andemos sin ira ni enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Naturalmente hay cosas que producen ira, enojo, ¿sí? Que uno sabe que están mal y cosas que en verdad producen ira. Pero el hecho de que a uno le dé ira no significa que tiene licencia para pecar. El Señor dice aquí, airaos, pero no pequéis, o sea, se puede enojar. Recordemos que el Señor Jesús se enojó y tuvo ira allí cuando vio que la casa del Señor la habían convertido en una cueva de ladrones. Entonces dijo, mi casa, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, y volcó las mesas de los cambistas. Pero la Biblia dice que en esto Jesús no pecó, ¿sí? Entonces solamente manifestó un celo por la casa de su Padre, por la casa de Dios. Y bueno, leemos aquí ya los últimos versículos del capítulo 4 de Efesios, versículo 27. Dice, airaos, pero no pequéis, ni no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué es? No podemos nosotros como cristianos guardar enojo de un día para otro. O sea, no se ponga el sol significa no dejes caer la noche, que venga la noche sin que te hayas reconciliado con la persona que tuviste dificultad, llama y ponte de acuerdo, pide perdón, ¿sí? Entonces, para no tener nosotros que irnos a dormir con esa carga ahí en nuestro corazón de enojo, o con un corazón duro, que aún la otra persona quiere arreglar las cosas y sin embargo el enojo persiste. Y entonces no perdonamos y nos acostamos ahí. ¿Se imagina que esa noche pueda pasar algo y no amanezcas o venga el Señor? Entonces la palabra del Señor es muy clara. Dice, ni deis lugar al diablo. Si usted le da lugar al diablo, pone en peligro su alma. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, esas prácticas de engaño, miren, nuestra sociedad está llena de personas gentiles que no conocen de Dios o que tienen una religión, pero no tienen a Cristo en su corazón y la religión no ha cambiado sus corazones. La religión no cambia las vidas. Solamente la presencia de Cristo en nuestro corazón nos hace libres de la esclavitud del pecado. Y podemos decirle no al pecado, podemos decirle no al engaño, no a la corrupción, no al soborno. Pero nosotros vemos a nuestros políticos en las iglesias, vemos a los políticos en ceremonias con cardenales y obispos y bueno, se hacen muchas cosas con la religión. Pero, ¿qué pasa? Que son gente que anda hurtando, ¿sí? La corrupción es hurto, ¿sí? Entonces, notemos con este asunto del COVID-19 que se han girado dineros para atender a los necesitados y la codicia hace que
que se roben esa plata, que inflen los presupuestos de las compras y entonces se quedan con la mayor parte o una tercera parte de lo destinado a los pobres, a la gente que tiene necesidad. Es un pecado grave. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no tienen a Cristo en su corazón, porque tienen solamente una religión y la religión no cambia la vida. Entonces, ¿por qué? Porque las religiones tienen buenos principios. Yo no estoy en contra de las religiones porque tienen buenos principios. Pero el problema de la religión es que el que puede hacer que los principios se vivan y se cumplan no está en el corazón. Entonces es necesario tener a Cristo para poder vivir principios y valores cristianos que están en la palabra, que son parte de la fe apostólica. Bueno, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Antes de venir al Señor teníamos un lenguaje soez, un lenguaje vulgar. Recuerden, el apóstol Pedro también cuando después de la pesca milagrosa, él ante la presencia de Jesús cayó bajo convicción de pecado y decía, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador, hombre de labios inmundos. Entonces, cuando uno se convierte a Cristo, su lenguaje cambia. No pueden haber palabras soeces, ni palabras de malicia, y palabras de maldición. No. Nuestra manera de hablar debe ser diferente a la de la gente que no conoce a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia, no escandalizar a los oyentes, sino dar gracia a los oyentes. No nos dejemos tampoco llevar por ese vocabulario del mundo. Muchas veces pensamos que eso es muchas palabras que son deshonestas y uno no ha caído en cuenta en eso. O sea, como que las dice y las menciona, pero llega el momento en que alguien o al leer la palabra se da cuenta de que la forma de expresarse tiene que cambiar. Versículo 30 dice, bueno, estas cosas son amonestaciones para no contristar al Espíritu Santo, para mantenernos en santidad y no contristar al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Sí? Mire, eso no existe en un cristiano, no debe existir cristianos amargados, ni enojados, ni llenos de ira, ni de gritería, ni de maledicencia, ni de malicia. ¿Sí? Entonces, eso es una degradación de la fe apostólica, es decir, falta de vivencia, de enseñanza de la palabra. Entonces, es importante todo esto. Y por último, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, con esto terminamos. Entonces, este tema, se nos fue precisamente toda esta hora en ese solo tema de la dimensión o de la proyección de la fe apostólica en lo espiritual, en la parte de la santidad, ¿sí? Relacionado a la santidad. Mañana vamos a ver relacionado a la comunión, ¿sí? Y de pronto vamos a ver dos temas, relacionados a la comunión y a la oración. O sea, cómo la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, tuvo en cuenta la oración y la comunión unos con otros, cómo era la relación entre hermanos inicialmente y cómo debe continuar esa relación y ese amor fraternal entre los creyentes, ¿sí? Entonces, es muy importante estos temas de la fe apostólica. Bueno, les invito para que continúen escuchando esta palabra y sobre todo que en lo que el Espíritu Santo nos esté hablando,
prestemos la atención, cambiemos, o sea, renovemos nuestra mente. Digamos, sí, Señor, voy a obedecer tu palabra. Tu palabra me ha dicho sobre estas cosas y yo renuncio a seguir viviendo en forma carnal, ¿sí? Dejándome llevar por la carne, volviendo a la antigua manera de vivir. Entonces no, voy a andar en santidad. Y el Señor dice que sed santos porque yo soy santo. Y si Dios dice que podemos ser santos es porque podemos ser santos y andar en santidad. Bueno, entonces aquí terminamos y vamos a orar por los hermanos. Démosle lugar al Espíritu Santo en esta hora, arrepintámonos notemos esta palabra de exhortación, pero también de consolación y de edificación. Así que démosle gracias al Señor por esta palabra y dejemos que el Espíritu Santo produzca un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de vivir y verá cómo nuestra vida va a ser una vida cristiana realizada. Porque no hay cosa mejor que uno sentirse un cristiano realizado, un cristiano contento, gozoso, bendecido por Dios, sabiendo que estamos honrando al Señor en toda nuestra manera de vivir. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, porque tu Espíritu Santo ha puesto esta inquietud de predicar y enseñar acerca de la renovación de la fe apostólica. Y ciertamente es una renovación, porque muchas veces nos hemos olvidado y hemos venido cediendo terreno al mundo, a la carne, al diablo. Pero Señor, tú nos estás exhortando para que andemos en esta fe apostólica, en esta doctrina, que enseñaron los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Muchas de las cosas que Jesús no pudo enseñarles directamente a ellos, el Espíritu Santo se las reveló para nosotros. Y te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Señor, tú quieres, Señor, que vivamos con completa paz en nuestro corazón. Que no guardemos ira ni enojo, ni tengamos envidia de otras personas, si prosperan, si no prosperan. Que no estemos pendientes de lo que hagan los demás. Como dijo el Señor Jesús a Pedro, que preguntaba por Juan. El Señor le dijo, ¿y qué? ¿Y a ti qué? Sígueme tú. Quiere decir que cada uno debe estar pendiente de cómo anda delante del Señor y no de cómo está andando otro. Sí, bendito Dios, perdónanos porque ponemos muchas veces la mirada en la paja del ojo de nuestro hermano y no miramos la viga que está en nuestro propio ojo. Sí, Señor. Y estas son palabras para obedecer. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está aquí. Está allí con cada uno de tus hijos y está obrando a través de esta palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido que tú perdones todo pecado. Señor, de estas cosas que tú nos has amonestado, quizás tenemos que renunciar a la ira, al enojo, a la falta de perdón. Tenemos que renunciar a esto y decirte, Señor, perdóname porque he endurecido mi corazón. Y he estado contestando a tu Santo Espíritu, porque he estado viviendo no como un creyente, sino que he estado viviendo como antes lo hacía, con ira, con enojo. Perdóname, Señor. Arrepintámonos entonces de todo mal, de toda obra de la carne. Quizás también no olvidemos la amonestación del apóstol Juan, de no amar el mundo, las cosas del mundo. Quizás nos estemos apegando a cosas del mundo que no son agradables delante del Señor, entonces hay que pedir perdón y renunciar. Bien,
Y bueno, también quiero hacer la invitación a los amigos que estén conectados a esta palabra, a este mensaje. Mire, lo que hemos hablado es totalmente posible, andar en santidad, andar en una vida completamente nueva, o sea, ser completamente revestido de una manera diferente de vivir, es totalmente posible. Solamente es sencillamente rendirnos a Cristo, a decirle, Señor, yo te necesito en mi corazón y necesito que tu Espíritu Santo hable a mi vida, en mi interior y a través de tu palabra. Y el Señor lo hace. Entonces yo le invito, amigo, tú, si no has invitado a Cristo a tu corazón, si no eres de pronto es la posibilidad de que tú seas un religioso, es decir, que te has levantado asistiendo a la iglesia, pero nunca realmente has tenido una decisión de invitar a Cristo a tu corazón. Y andas coqueteando con el mundo y metido en el mundo y piensas que con ir a la iglesia, pues que eso está bien delante del Señor. No, tienes que entregarle tu corazón a Cristo y renunciar a esa amistad del mundo. Entonces, yo le invito para acá con una oración en esta hora, conmigo. Repite esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. En esta noche has hablado a mi corazón. Yo necesito que mi vida sea totalmente cambiada. Yo necesito ser libre de la naturaleza pecaminosa, de la esclavitud del pecado. Señor Jesús, yo te pido para que vengas a mi corazón y laves mi corazón con tu sangre preciosa y, Señor, libérame completamente de la esclavitud del pecado. Yo renuncio a él en tu nombre, Señor. Y, Señor, te pido que me des una vida nueva, que transformes completamente mi vida en todo sentido. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aquí entonces ya vamos a entrar a la parte de los saludos. Y bueno, por aquí estoy viendo a Nancy Estela Torres Aguilera. Bueno, el nombre, ¿no? No se asuste. Que a veces cuando decimos estamos mirando por aquí y la gente piensa que a veces estamos mirando allá a través del televisor, de la internet en sus hogares. Bueno, Dios sí está viendo sus vidas. Pero bueno, aquí estamos viendo sus nombres, las familias que se han conectado, entonces les saludamos. Saludamos también a Hilda Perdomo, a Esperanza Martínez, a Sandra Cárdenas, a Yair Ramos, también saludamos a Julio Ramos, dice buenas noches, pastor. David, Dios lo bendiga, gracias. También dice Nancy Estela Torres, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, así es. Lais Pérez Vera, buena y bendecida noche, pastor. Gracias, Lais. A Marina Ovalle, le saludamos también, allí en Bogotá. Y vivos para Dios, Marina Ovalle. Blanca Rodríguez, buenas noches, bendiciones para el pastor y toda la congregación. Buenos saludos para todos los creyentes. Trinidad Celia Rincón, buenas noches, pastor, y gracias por la palabra. También saludamos a Samuel Celi Rincón, él nos saluda también, y a las creyentes, Álvaro Barragán, Danilo Macías Rivera, Sandra León Gómez, María Nayibe Velandia, Marta Hernández, allí en Yopal, Dios le saludamos, que Dios le bendiga. Álvaro Barragán, gracias, pastor, por la palabra de bendición esta noche. También saludamos a Sandra Barrera, a Ruth Marina Montoya, también allí, que está en sintonía en Bogotá.
También saludamos allá en Oaxaca, México, a Neptalí Gijón, que está cumpliendo años. Entonces le deseamos un cumpleaños muy feliz, con toda la bendición de Dios, que el Señor cumpla los deseos de su corazón y que reciba el amor de toda su familia y de los hermanos allí en México. Bueno, también saludamos a Ángela Fonseca Montoya. Ella escribe: bendiciones, pastor, que Dios le bendiga. Bueno, miremos a ver qué otros hermanos se han conectado. Bueno, entonces, pero antes de terminar, vamos a hacer una oración todos en conjunto. Les invito para que me acompañen en esta oración. Vamos a orar por nuestro país. Vemos que las cosas no han venido mejorando con el asunto del COVID-19, que en algunas ciudades el asunto se está tornando nuevamente peligroso, o sea, se está extendiendo. Y bueno, vamos a orar para que Dios, en su gracia, corte ese virus de nuestra nación. Creamos por un milagro. Somos personas de fe. Pidamos porque el Señor quite ese COVID-19 de Colombia, que desaparezca, que las personas que están infectadas sean sanas, que ninguno se muera de ese COVID-19 y que no continúen los contagios, que desaparezca de nuestro ambiente, de nuestro país, ese COVID-19. Oramos por cosas que precisamente son imposibles para nosotros y que Dios puede hacer. Entonces oremos por esto. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si nosotros nos ponemos de acuerdo, es decir, tenemos la fe para clamar a ti por algo, Señor, en lo cual estamos de acuerdo y lo creemos, tú lo haces, Padre amado. Señor, nos ponemos de acuerdo con cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor, para que no solamente en Colombia, sino también en los países donde están conectados, tú obres, Señor, y que este COVID-19 pierda fuerza, se muera ese COVID-19, que Señor de los cielos, ese COVID no continúe contaminando personas, sino que muera ese virus y que, Señor omnipotente, nuestra nación sea totalmente libre. No queremos el caos, Señor, en las ciudades, no queremos la economía, Señor, arruinada, no queremos que con el tiempo, a causa de la falta de recursos, se presente violencia y saqueos y desorden social, Padre. Señor, guarda nuestra tierra. Guarda nuestra tierra. Tu palabra nos dice en el Salmo 144 que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Este es un grito de alarma, Señor, que tiene mucha gente del COVID-19 en nuestras plazas, Señor. Y, Señor, queremos que sea libre nuestra nación. Y estas naciones también en el mundo sean libres de ese COVID-19. Pero ante todo, Señor, nos ponemos de acuerdo por nuestra nación. Y te pedimos que extiendas tu mano y que este COVID-19 sea muriendo y las personas sean libres, Padre amado, de seguir contagiándose. Y los que están contagiados sean sanos, Padre, que permite, Señor, que escuchen tu palabra y que puedan poner la fe en Cristo y ser sanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y también oro, Señor, por los hermanos y amigos que estén enfermos, Señor, que se han conectado o que tienen familiares enfermos. Padre, yo te pido que extiendas tu mano sobre ellos y declaro que por las heridas de Cristo fueron sanados. Sí, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre. Y declaro, Señor, que esta palabra en esta noche es una palabra liberadora de toda contaminación de pecado, y es una palabra que trae santidad, Señor, a tu pueblo para andar, Señor, en comunión con tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, oramos por las rodillas de Gladys también, para que esas rodillas se desinflamen, toda dolencia se vaya.
Toda artrosis que hay allí la reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, de dolor, se va ahora. Yo declaro libre sus rodillas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, buenas noches para todos y seguimos. No se pierdan estos estudios que estamos haciendo. Continuamos mañana y tomen apuntes sobre las citas que estamos y ojalá transcriban esos versículos en un cuaderno y vayan teniendo esa palabra ahí para vivirla especialmente. Dios les bendiga.